Carlos Fajad, querido amigo, Jaime Velázquez, sobre el tema, ayer en la tarde, en el diálogo de la tarde, usted tuvo un agradable desacuerdo con mis compañeros Mauricio Icaza de la tarde y Leonidas Castro respecto a un tema del ingreso a clases, sobre la vacunación, sobre lo que usted quiera. Jaime, arranque con el doctor Fajad y venimos nosotros posteriormente. Arranque usted. Gracias, mi querido Eduardo. Doctor, bienvenido a Diálogo. Es un placer tenerlo por acá. Cuéntenos un poquito, en estos momentos existen ciertas decisiones que se han tomado, como el regreso a clases de los alumnos, y hay posiciones de los padres de familia que tienen mucho miedo, y entre esas cosas que analizábamos el día de ayer, justamente como decía Eduardo, yo planteaba y decía, miren, siempre hay que mirar el riesgo de contagio, ¿no? Y aparentemente desde los 25 años en adelante, el porcentaje de vacunación está sobre el 80%. Y después, obviamente, 18 para abajo comienza a bajar hasta que llega usted a los niños que están en un 30%. El tema está en que esta decisión tomada por el ministerio a muchos padres los asusta porque piensan o creen que esto es una mala decisión porque hay problemas de contagio. ¿Cómo ven la comunidad médica y sobre todo, obviamente, usted que es un doctor con mucha trayectoria al respecto? Adelante, lo escuchamos, doctor. Primero, agradecerles nuevamente por la gentileza de su invitación para poder exponer nuestro punto de vista. Mire, yo creo que con respecto al reingreso a clase hay que tomar en cuenta la situación de cada región del país. En la sierra están en pleno lectivo, en la costa estamos a punto de finalizarlo. En 2 meses más, un poquito, 2 meses y medio tal vez, se dará por finalizado este nuevo ciclo lectivo. No creemos procedente, y eso yo lo digo a título personal, que faltando 2 meses se exija o se obligue el reingreso a las clases. Y ya el estudiante que no pudo conectarse a internet y hacer sus clases por video o videoconferencias durante los meses anteriores, de nada le sirve, no se va a integrar en estos 2 últimos meses que quedan. Entonces, yo creo que es un riesgo, sobre todo cuando analizando los porcentajes de cobertura, que los tengo aquí a mi mano, entre 5 y 11 años apenas es del 3.8%. Nada. Y entre 12 y 17 años es del 46.54%, menos de la mitad, cuando ya está establecido que la inmunidad debe llegar por lo menos a un 70, 80, 85%, que es lo ideal. O sea, nos falta mucho por llegar. A veces cuando uno quiere caminar muy rápido, es propenso a dar tropezones y caídas, y otras veces yendo despacio se va más seguro. Diferentes en otros rincones del país donde la cobertura ha sido mucho mayor, y eso debemos reconocerlo. Hay cantones donde la cobertura ya sobrepasa el 85% en estos grupos de edad, sobre todo de 12 años en adelante. No es nuestro caso. Entonces, cada situación, cada región tiene una situación o circunstancias diferentes. Y de acuerdo a esa realidad en estas regiones que se debe haber tomado la decisión. Pero aquí en Guayaquil, con un 3.8 de cobertura en niños de 5 años a 11 y menos del 50%, 46.54 en jóvenes de 12 a 17 años, creo que no era conveniente todavía, sobre todo cuando apenas faltan 2 meses. Mejor dedicamos ese tiempo a arreglar perfectamente las unidades educativas que tienen muchas falencias porque han estado abandonadas algún tiempo. Mejor dediquémonos a ajustar bien estos protocolos de bioseguridad y a garantizar el cumplimiento en estas unidades. Ahora, si esa es la decisión, porque tiene que tomar el gobierno, el Ministerio de Salud Pública y de Educación, ellos son los responsables, discrepamos, pero la respetamos. En todo caso, deberían de ajustarse los controles, porque todo en el papel se ve muy bonito. En la práctica es diferente. ¿Qué tan ventiladas están las aulas? ¿Cuál es el flujo de aire? Porque no solamente basta sentar a un niño a 2 metros de distancia del otro, porque los aerosoles nasales se pueden dispersar hasta en una superficie de 25 metros cuadrados sin ningún problema. Entonces no es garantía sentarlos a 2 metros y el niño con su mascarilla, ¿qué seguridad tenemos que en algún momento no se la va a sacar en esas pocas horas de clase que van a tener? O sea, hay muchas cositas que ajustar. Está bien, hay que propiciar, hay que ir adelante. Se llama riesgo calculado, hay que ir adelante. Hay que empezar a planificar la reinserción, el reingreso a las clases, pero hagámoslo de acuerdo a las circunstancias de cada región. Aquí en la costa, faltando 2 meses, creo que fue muy apresurado tomar esa decisión. Clarísimo, doctor, clarísima su opinión y criterio. Lo segundo que le iba a preguntar es, mucha gente habla de las terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas y hasta novenas olas, y en el caso de Ecuador, pues realmente hemos visto que
esto se ha controlado, es decir, no ha venido una ola muy fuerte o tercera ola que tanto hablamos en un momento dado. Pero el tema está en que en estos momentos se está dando un refuerzo, es decir, hay que volverse a vacunar. Después de 6 meses de haberse vacunado la segunda dosis, deberíamos tener una tercera dosis. ¿Cuál es el criterio al respecto y si realmente esto es una quimera o es realmente por estudios realizados que nos dicen que nuestras defensas bajan y necesitamos un refuerzo? Es decir, todos los años vamos a tener que vacunarnos según lo que estoy viendo. Sí, eso es producto de estudios bastante serios de farmacovigilancia, inicialmente realizados por las propias farmacéuticas, no se puede decir a hueso y parte. En ese sentido, la FDA y otras instituciones mundiales han hecho estudios también de farmacovigilancia para determinar qué tiempo después de la primera y segunda dosis hay una buena cantidad y calidad de anticuerpos y sobre todo ahora cuánto tiempo han durado. Ya se sabe que en las personas que tienen menor capacidad de generar defensa, como los adultos mayores, los inmunodeprimidos, esa inmunidad dura alrededor de 6 meses y luego comienza a decaer. Y por lo tanto se amerita un refuerzo justo a los 6 meses. Esto comenzó con la vacuna de Pfizer, pero ya hay estudios que la FDA ha hecho con Moderna y ha hecho con Johnson. Inclusive Johnson mismo, la empresa farmacéutica Johnson, ya ellos hablan de que debe haber un refuerzo de su vacuna a los 6 meses. Entonces sí, esto no es producto de que yo me inventé o es lo más apropiado, sino que responde, se fundamenta en estudios científicos bien serios hechos por las propias farmacéuticas y por entidades muy respetables como la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa y otras a nivel mundial que garantizan o nos dicen que sí, que efectivamente hay que ponerse un refuerzo a los 6 meses. De ahí empezará otro estudio, ¿eh? De ahí continuará el estudio de farmacovigilancia, a ver con ese refuerzo o esa tercera dosis, cuánto tiempo dura la cantidad de anticuerpos en nuestro cuerpo para luego sí programar en el futuro. Las inmunizaciones que, como yo lo dije hace tiempo, van a ser necesarias al menos una vez en el año, sobre todo porque este coronavirus, este SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, es un virus y todos los virus mutan y las vacunas no pueden quedarse estáticas con las primeras cepas o con las primeras variantes, sino que tienen que irlas actualizando. Así que yo veo que en el futuro, ya cuando este virus sea endémico, cuando permanezca entre nosotros para defendernos de él, vamos a tener que vacunarnos con cierta periodicidad. Y para terminar mis preguntas, ¿este refuerzo va a ocasionar los mismos estragos que cuando uno se ponía la primera y segunda dosis o van a ser menores o leves? Mire que de la experiencia en nuestro propio lugar de trabajo con nuestros médicos, el refuerzo ha causado estragos moderados que duran más o menos 24 a 48 horas. ¿Cuáles son estos estragos o estos efectos colaterales? Son principalmente el dolor en la zona de la inyección, fiebre, un decaimiento, fiebre altita de 38 a 39 grados y un decaimiento extremo, pero no dura más allá de 24 a 48 horas. Yo creo que vale la pena, sobre todo por la seguridad que nos va a dar ponernos esa tercera dosis. Gracias, doctor. Le doy paso a Lucía Jaramillo, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Lucía, en camino. ¿Qué tal, doctor? Un gusto poder conversar con usted aquí en el diálogo de I99 y es importantísimo recordarle a quienes nos están escuchando, doctor, que no, porque es justamente la relajación que la mayoría de ciudadanos hemos tenido, y me incluyo, es porque decimos, bueno, yo ya tengo ya mi primera, mi segunda, mi tercera dosis, entonces estoy tranquila, no me va a pasar, no me voy a contagiar. Eso es mentira. Las personas vacunadas aún nos podemos contagiar del COVID. Díganos un poquito más acerca de eso, doctora. Usted tiene toda la razón, absolutamente toda la razón, y nunca se dijo que la vacunación va a evitar en un 100% que nos enfermemos. Las probabilidades de enfermarnos sí disminuyen ostensiblemente, y si nos enfermamos, la sintomatología va a ser leve y no vamos a ir a un hospital o una UCI, o peor, terminar en un desenlace fatal, ¿no? Como ha sucedido. Sí, hay la falsa seguridad de las personas que con una dosis ya están protegidos. Eso es mentira. Tener una dosis es como ninguna. Cuando tenga la segunda dosis podemos decir que tiene la vacunación completa. Y tener 2 dosis tampoco significa, o estar vacunados completamente, tampoco significa que debemos relajarnos, ya debemos despreocuparnos. Porque podemos enfermarnos muy levemente, pero lo peor de todo es que podemos transmitir la enfermedad a otras personas que están muy cerca de nosotros. O sea, alimentar esa cadena de contagio, esa cadena de transmisión. Eso es lo importante. Y déjenme explicarle con un ejemplo, sí, para que vea usted lo importante de la vacunación, sin decir nombres. Hace poco un médico, no voy a decir nombres, que no creía en las vacunas, tuvo COVID-19. Empezó a tratarse con
medicinas naturales. Lamentablemente, este Galeno, que yo lo conozco, llegó a una terapia intensiva en una clínica privada y falleció. Y dejó infectada a la esposa y a los hijos. La esposa, afortunadamente vacunada, está con una sintomatología leve. Los niños, que son muy pequeños, no se han vacunado, pero en los niños la intensidad de los síntomas es menor y están evolucionando favorablemente. Pero mire usted, ¿no?, la diferencia entre estar vacunado, la esposa con sintomatología leve, y el no vacunado, que terminó definitivamente en una UCI y falleció. Entonces, estar vacunado es importante. Y a la par de la vacunación, lo que usted dice, Lucía, es importantísimo. Debemos de seguir manteniendo las normas de bioprotección y bioseguridad. La mascarilla, para mí, es la mejor barrera que existe. La mascarilla bien puesta, cubriendo nariz y boca, y no solamente cubriendo la boca y dejando descubierta la nariz, o poniéndosela como adorno en el mentón, dejando descubierto boca y nariz, sí protege. Y evita que no solamente el virus de la enfermedad de COVID-19, sino cualquier otro agente patógeno ingrese por nuestras vías respiratorias, nos va a proteger. Si queremos distraernos, hagámoslo con responsabilidad. Utilicemos la mascarilla a todos los sitios donde nosotros vayamos a tratar de recrearnos, divertirnos, qué sé yo. Y no la descuidemos, o sea, no nos la bajemos, no la manipulemos, etc. La duración de la mascarilla es importante. Una mascarilla es descartable y debe de ser eliminada luego de su uso. O sea, si a las 8 horas yo dejé de utilizarla, hay que eliminarla. Y si en la noche, después de esas 8 horas, tengo que volver a salir o hacer otra actividad, me tengo que poner otra. El doblar las mascarillas, que he visto que muchas personas lo hacen cuando están en su lugar de trabajo, en el sitio donde se siente seguro, y colocárselas en el bolsillo, significa que está rompiendo los filtros interiores y ya está dañando la mascarilla. Una mascarilla, me decía, no sirve. Las mascarillas de tela no protegen como uno piensa. Entonces, un buen uso de una mascarilla descartable, la quirúrgica o la N95, más la vacunación, sí nos va a proteger de estas olas que ya vemos que en otros países con mejor sistema de salud pública se están dando. En nuestro país, con un menor o un sistema de salud pública menos robusto, menos desarrollado, también podría darse. Es responsabilidad también de las personas. 8 de la mañana con 57 minutos, estamos dialogando con el doctor Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil. Doctor, con el cambio de clima uno puede llegar a confundir los síntomas. Ya ha pasado, a mí me ha pasado, que uno siente pues una leve gripe, entonces uno tiende a confundir los síntomas. ¿Qué hacer en este momento? También porque la gente puede decir, no, es que tengo gripe por el cambio de clima, pero en realidad puede tener COVID. Mire, eso es otra. Yo en estos momentos estoy con un cuadro gripal. Afortunadamente, en este lapso parece que hablar con el 99 hizo que mis síntomas disminuyeran. Pero apenas uno tenga sintomatología respiratoria de tipo viral, debe acudir a un médico para que haga lo posible por descartar o todo el diagnóstico diferencial para estar seguro que lo que tiene es una influenza común y no un COVID o una enfermedad COVID-19. Yo, por ejemplo, ya con este cuadro gripal tengo mi prueba antigénica negativa y mi PCR negativo y estoy tranquilo. Así sé que de verdad lo que tengo es una simple gripe y me tengo que cuidar de acuerdo a eso. No hay que descuidarse. No piensen que un síntoma catarral o una pequeña sintomatología respiratoria es eso, solamente una gripe. Hay que descartar. Esa enfermedad COVID-19 es traicionera. En algunos da muy fuerte, en otros da muy leve. Es verdad. Pero cuidado que es muy transmisible y tenemos que cortar esa transmisión. Ramiro Cepeda con más preguntas, doctor. Doctor Farhat, buenas. Déjeme continuar con este tema interesante porque lo viví. Ya, cuando usted está con un tema gripal de catarro y se hace un examen de COVID, tiene la posibilidad de que le salga positivo, porque el estado positivo es de cualquier SARS y la gripe y el catarro es una variante que no es el COVID-19, pero es una variante que puede llevar a un falso positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, pero las posibilidades de esos falsos positivos son menores si tomamos en cuenta sobre todo la prueba antigénica, que tiene una sensibilidad del 96% en los 5 primeros días. Esa solamente responde frente al antígeno del SARS-CoV-2. Y la PCR es una prueba molecular, también de una sensibilidad superior inclusive, que se hace positiva con un grado de certeza muy alto luego el tercer día de los síntomas. Entonces, ambas pruebas son muy seguras. Por supuesto que nada es absoluto en medicina y siempre habrá una probabilidad menor
de que produzca un falso positivo o inclusive un falso negativo. Pero son las pruebas de las que disponemos y que hay que utilizarlas. Le digo porque a mí me salió un positivo en esa prueba que le ponen en la nariz y el médico me mandó a hacer esas 2 pruebas adicionales que usted está citando y salieron negativas, que todo estaba bien y que era una simple gripe y me trataron como gripe y se me fue, ¿ya? Pero resulta que la confusión termina siendo un elemento distorsionador en cuanto al ¿qué le digo yo? A las estadísticas y al contagio, porque no es lo mismo contagiar una gripe que contagiar un COVID. Entonces, ¿qué mandan los libros? No automedicarse, ir ya donde un médico para que le dé el diagnóstico certero, porque tampoco es de ir a un laboratorio y decir, hágame esto y ya yo mismo me medico, ¿no? Porque puede complicarla. Mire, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Primero tenemos esas pruebas rápidas, cualitativas, pero no cuantitativas, que se pusieron de moda al principio porque no teníamos otras pruebas. Y lamentablemente muchas personas seguían con respecto a esas pruebas. Y esas sí tienen un porcentaje de error bastante elevado. Nosotros hablamos de potencia para ver la capacidad que tiene de dar un resultado efectivo. Y en un examen que nosotros hicimos aquí en el municipio, calculamos que la potencia de esas pruebas rápidas era inferior al 20%. O sea, realmente no sirven, esas son las que dan falsos positivos. Por eso las pruebas antigénicas y las pruebas de PCR son las que se debe realizar. La otra cosa que hay que que hay que recordar que son equivocadas es que yo me fui a la playa y por si acaso, ahora que regreso a la ciudad, me hago un PCR. En el 99.9% de los casos de estos pacientes que se fueron a la playa y que regresan sin ningún síntoma, que se hacen una PCR, les va a salir negativo, porque no están en el lapso de tiempo que deben de ser positivos si es que ese paciente presenta una gripe. Y mira el error que llevan, porque lo hemos vivido. No, yo me hice una prueba y me salió negativa, pero 7 días después ya tenía COVID. Y esta persona me deseaba, y no solamente a mí, sino que la experiencia de muchos médicos, no, si yo ya me hice una prueba PCR, me ha salido negativa. ¿Cuándo te la hiciste? Hace una semana. Claro, hace una semana no tenía síntomas, le iba a salir negativa. Ahora ya tiene síntomas, le va a salir positiva. Entonces, cada prueba tiene su tiempo específico para ser tomada y para que haya un diagnóstico certero. Y eso lo saben los médicos. Entonces, no acudir a la farmacia. No acudir porque ya no veo, pero en algún momento veía yo en las prensas, en las redes sociales, se hacen pruebas rápidas, se hacen pruebas de tal cuestión, y la gente iba a hacerse pruebas que no tenían ningún peso o ninguna capacidad diagnóstica con un mínimo grado de error y un alto grado de certeza. Entonces eso llevó a muchísima confusión. Uno tiene problemas respiratorios y donde el médico sabrá en qué momento le pide las pruebas que sí tienen alta sensibilidad y especificidad, que son las que le mencioné, y de esas sí vamos a depender para dar un diagnóstico correcto. Y una pregunta final, doctor Farhat. La pérdida del olfato y del gusto no es exclusiva del COVID, ¿verdad? Porque usted también lo puede perder y no tener COVID. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ya. Mire, esta enfermedad no tiene patrones específicos de presentación en cada enfermedad. Al principio acuérdese que era fiebre, tos, dificultad respiratoria. Yo tuve COVID-19 y nunca tuve fiebre. Mi síntoma principal fue la tos. El olfato se pierde con una gripe común, con un cuadro catarral severo, se pierde el olfato y se pierde el gusto. ¿Cuántas veces no hemos dicho antes de COVID, cuando estamos con gripe, no siento la comida, no la huelo? O sea, no es un signo patognomónico que llamamos los médicos, no es un síntoma que nos diga, lo tiene y es COVID. No, hay que interpretar el conjunto de síntomas, el tiempo de evolución, el nexo epidemiológico que se llama, si ha estado o no en algún sitio de riesgo para contraerlo. Y ahorita, perdón que cambie un poquito con las navas porque esto es importantísimo. Hay muchos pacientes que se han ido a Estados Unidos y han presentado aquí la enfermedad. Han estado en la Florida, han estado en Miami, han estado sin mascarillas y cuando han regresado aquí a Guayaquil, porque yo hablo de Guayaquil, una semana después han tenido síntomas. Eso se contagiaron en Estados Unidos. Si van a salir del país, las normas de cuidados tienen que ser las mismas. No porque en Estados Unidos, en la Florida, en Miami, veamos que todo el mundo anda sin mascarilla, nosotros vamos a estar sin mascarilla, tenemos que cuidarnos. Allá ellos que cometan el error de no hacerlo, sobre todo cuando en Florida hay una incidencia muy elevada, que ellos todavía no lo han podido controlar.
perdón que haya interrumpido, ya haya emitido. No, era totalmente importante. Por aquí tenemos una permanente viajera que se cuida bastante y nos da todas las normas de bioseguridad de los aviones para cuando nos toca viajar a nosotros. Y en verdad, yo viajé hace 2 semanas y hay que cuidarse, no lo dejan sacarse la mascarilla. En los lugares, por ejemplo, el lugar que fuimos, al entrar al centro comercial, le pidieron el certificado de vacunación. Sí, son exigentes y hay que tomar las precauciones necesarias. Así es. Doctor Farha, muchas gracias por habernos atendido. Siempre sus criterios son totalmente esclarecedores para la audiencia y en el momento que tengamos más dudas lo contactaremos. Muchísimas gracias a ustedes.